La Gastroteca, con Iván Cubillo. Muy buenas a todos y a todas. Una semana más aquí en Esencia Radio, en los estudios centrales, céntricos de Esencia Radio. Me mira Marco como diciendo este hombre, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se quita rápidamente, porque le da el calor de mis presentaciones, se quita rápidamente la sudadera. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues aquí, que hoy hace calor aquí en el estudio. Mucho calor. Oye, me gusta mucho esa camiseta. Me recuerda a la, ¿Has visto? A la Holanda de Van Basten. ¿Eso qué es? A ver, me he perdido. Madre, ¿dónde es que...? Referencia viejuna. Referencia viejuna siempre. No, es que Holanda, a ese que escuchas es José Luis Arroyo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? No es que no he podido evitar sacar No pasa nada. nada. En la selección nacional holandesa, pues el color, ahora ya no sé qué color lleva, pero antiguamente era color naranja y la prenda deportiva era Adidas, la marca. Entonces esta es como antigua, es como con el logo antiguo. Es que, mira, luego te buscas una imagen de la Holanda de los años 80, 90 y verás que se parece mucho a esa camiseta que me llevas. En fin, para aquellos que os conectéis ahora, esto sigue siendo un programa de gastronomía y nutrición. No os vayáis a ningún lado porque empezamos. Cuando tengas hambre, escucha La Gastroteca con Iván Cubillo. Y en este programa vamos a hablar con detenimiento de el etiquetado, las etiquetas, esos papelillos que encontramos en un montón de productos, ¿no? Yo te quería preguntar, José Luis, ¿qué es esto del etiquetado? Bueno, pues el etiquetado es aquello que, digamos, es el principal medio de comunicación entre un productor de alimento y el consumidor final. Es decir, el etiquetado nos debería ayudar simplemente a realizar una elección informada. No vamos a decir si es mejor o peor, ya entraremos más adelante en ese detalle. Simplemente me va a dar información que el consumidor la ha interpretado de una manera u otra y me animará o no a comprar el producto. Todo esto, pues digamos, debe tener una serie de reglas, información y todo. Pero lo que es etiquetado implica desde el logo comercial, dibujos, rótulo, información nutricional, ingredientes, todo. Totalmente. Y además que la AESAN, aparte de que nos dice que se considera etiquetado todas las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, los dibujos o los signos relacionados, también nos comenta que se han establecido normas a nivel nacional y de la Unión Europea para regular tanto las disposiciones de etiquetado que deben incluir todos los alimentos, como aquellas otras de carácter específico que regulan determinados tipos de alimentos, ya sean por los organismos modificados genéticamente, nuevos alimentos, alimentos sujetos a requisitos específicos de comercialización. Los casos más recientes que tenemos que han sido polémicos con el tema del etiquetado son los productos veganos, ¿no? Al final estas denominaciones que bueno, pues se puede llamar leche o no, o las hamburguesas, pues esto al final son normas o legislaciones que tienen que ver con el etiquetado. ¿Cuál es la información obligatoria que debe aparecer en el etiquetado? Pues la AESAN nos dice que lo primero que tiene que existir es que la información sea clara, sea legible y, ojo, en castellano. ¿Qué opinas de esto, José Luis? Pues esto del idioma puede parecer a simple vista algo lógico, pero en supermercados que cada vez son más o están más de moda, como por ejemplo puede ser un supermercado japonés, productos que vienen de fuera, o por ejemplo en mi caso en Melilla, que hay muchos productos de Francia y de Marruecos, el que esté en castellano, cuidado, que hay veces que o está en francés, incluso en Lidl hay veces que están en alemán al 100%, sobre todo después de Navidad, que mandan un batiburrillo ahí de productos de diferentes sitios y dices, bueno, pero esto que estoy comprando, ¿qué es? Que no está en castellano.
Sí, a mí me resulta curioso que como comenta José Luis, cada vez hay más productos en idiomas que no son el castellano, incluso en algunos productos, como hemos traído aquí en la gastroteca, pues de productos veganos, que de repente toda la nomenclatura está en inglés, y dices tú, pero bueno, tanto debate de cómo deberíamos nombrar estos productos y resulta que es que el etiquetado está en inglés. Entonces, información obligatoria, aparte de ser clara, legible y en castellano, pues lo primero que nos tenemos que encontrar es la denominación que indica qué es exactamente lo que se ofrece, o sea, debe incluir la denominación legal, ojo, del alimento, y si esta no existe, se utiliza la denominación habitual o descriptiva de forma que podamos saber en todo momento de qué se trata. ¿Vale? Pues una mahonesa o una mayonesa pues se tiene que denominar con ese nombre y tiene que tener unos ingredientes específicos, ¿no? Aquí sí que es cierto que hay alguna trampita, ¿no? O no está tan claro. José. No siempre está claro, a priori es igual que el tema del idioma. Puede parecer lógico, pero el tema de la denominación, cuidado. Yo, por ejemplo, el otro día hablábamos antes fuera de programa, fui a comprar un hummus y de repente se llamaba crema untable ecológica. Y decía, bueno, la denominación te describe el producto porque no tiene una denominación legal. O sea, luego tienes que leer los ingredientes porque a priori no sabes de qué se trata. Y también nos suceden productos que son transformaciones de un producto original, por ejemplo el caso del queso, que se juega mucho entre la línea de producto, ¿vale? Uh-huh. Con una nomenclatura o un nombre que se asemeja a algo relacionado con el queso, ¿vale? Pero que en ningún lado aparece queso porque no es un producto que se pudiera llamar queso. Nos pasaba Pepi una imagen de un producto de día que se llama láctea, ¿no? Y es un producto que pone especial gratinar, y es un producto que se asemeja a un queso rallado, pero que no termina de ser un queso rallado como tal. Al final la denominación, que debería estar clara, ¿no? En este caso hay un vacío legal que las marcas aprovechan. Claro, al final, como bien dices, describe el producto, con lo cual, por ejemplo, yo el otro día cometí el error y compré un rallado para pizza. No aparece la palabra queso, a veces pecamos de que es obvio, luego le das la vuelta y pues resulta que era el primer ingrediente aceite de girasol. No llevaba ni queso, casi, o sea, al final ni leche nada llevaba. Claro, y esto es algo muy importante que tienen que entender nuestros oyentes, que al final es importante que aparezca el nombre de lo que vamos a comprar. Cuando hay algo que no está muy claro lo que estamos comprando, o viene otro tipo de información como muy destacada, claro, nos tiene que hacer dudar, ¿no? De repente pone chocolate y no aparece nada más de información sobre este producto. O en este caso el queso que estábamos hablando, o el preparado lácteo que estábamos preparando, especial gratinar o rallado pizza, ¿no? Y dices tú, pero bueno, ¿por qué no me estáis diciendo que es queso? Porque probablemente no lo es. No lo es, ¿vale? Claro. También información obligatoria que tenemos que encontrar en el etiquetado son los ingredientes, ¿vale? La lista de ingredientes de mayor a menor peso, esto es súper importante, incluye las sustancias o productos que se utilizan en la fabricación del alimento y que permanecen en el producto final. ¿Vale? Es obligatorio, excepto en algunos productos, por ejemplo, pues frutas, hortalizas, patatas sin manipular, algunos vinagres, etcétera, etcétera, queso, mantequilla, pero la lista de ingredientes tiene que aparecer. ¿Aquí alguna trampita, algo que podamos decir a nuestros oyentes, José Luis, sobre este tema? Pues mira, muy común en esto el tema del café. El café, a priori, si solo lleva café, no tiene por qué llevar etiquetado. En los torrefactos, que es en la mezcla de café altamente, vamos a decir, tostado, con una mezcla de azúcar, si os fijáis, sí debe aparecer los ingredientes, que normalmente suele ser café más azúcar. Que eso ya te está dando la indicación de que no es buen café. Aquí debemos de mencionar, Iván, que la legislación va a cambiar en algunos alimentos, como por ejemplo el vino. Y a partir de ahora el vino sí debería llevar también, que hasta ahora no lo llevaba, los ingredientes. Claro, aquí también, sobre todo lo que también tenemos que tener en cuenta, eso que comentábamos antes, de que tiene que estar de mayor a menor peso, nos da una información de la calidad nutricional
de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Si lo que hablabas antes de ese preparado rallado, ¿no? Preparado lácteo, si el primer ingrediente es aceite, todo lo que venga después va a venir en menor cantidad que el aceite, ¿no? Y muchas veces incluso la trampa es que no se pone el porcentaje, porque evidentemente no quieres echar para atrás a los consumidores. Pero ahí es donde, y luego lo hablamos, la tabla nutricional, la información nutricional, nos va a dar otras pistas de esa calidad nutricional del producto. Otra información que podemos encontrar o que debemos encontrar en el etiquetado son los alérgenos, ¿vale? Que se destacan o en negrita o subrayados o con el nombre del propio alérgeno, cantidad neta, caducidad, conservación, modo de empleo, etcétera, etcétera. Y la información nutricional. ¿Qué debe incluir la etiqueta de información nutricional? La información nutricional es obligatoria a partir del 13 de diciembre de 2016 y tiene que incluir valor energético, que puede estar expresado en kilojulios o en kilocalorías, cantidades de grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. ¿Por qué es esto, José Luis? Que tenga que estar incluido obligatoriamente estos macronutrientes. Sí, al final la obligación de incluir los macronutrientes es por darle esa información, aunque es cierto, yo te diría que a nivel de información nutricional es lo que al consumidor le cuesta más interpretar, porque como diciendo, bueno, tú me estás dando aquí unos números que yo no sé ni interpretar, no sé cuánta cantidad de grasa es mucho, cuánta cantidad de hidrato de carbono está bien, cuánto debería consumir, si esta proteína está bien, si la sal es muy alta o no. Aquí es donde entra en juego, más adelante hablaremos del etiquetado frontal también. Totalmente, sí que es una información que es lo que hablamos, es obligatorio que aparezca. Luego hay otra información que puede ser complementaria y que en algunos productos pues a la empresa le interesa que aparezcan, pues en el caso de las grasas, pues oye, informar de cuáles son poliinsaturadas, monoinsaturadas, o en caso de los hidratos de carbono, cuáles son de azúcares y cuáles no, la fibra alimentaria, vitaminas y minerales, y esta información siempre tiene que aparecer por 100 gramos. ¿Por qué hacemos esto de los 100 gramos? Hay que hacer hincapié en la columna de los 100 gramos porque a veces aparece por servicio. Y ahí es donde muchas marcas juegan con que aparentemente el producto parece que tenga menos calorías, pero porque te la ponen por cada 30 gramos. Siempre tenemos que fijarnos en la tablita de los 100, ¿vale? Eso es importante. Claro, y además porque cada porción o cada servicio, como dice José Luis, puede diferir. Hay gente que dice, oye, pues la porción es de 100 gramos, o perdón, de 120 gramos. Hay otros que son de 50, de 30. Y lo que sí que nos da esa información de 100 gramos es que podemos calcular un porcentaje de manera muy rápida. O sea, si, por ejemplo, de esos 100 gramos de producto, pues hay 30 gramos de grasa, sabemos que el 30% de ese producto es grasa y podemos hacer un cálculo mucho más rápido y ágil de lo que nos va a proporcionar ese producto. Así que nada, con esta información que podemos encontrar en el etiquetado empezamos y continuamos con mucho más. El menú más completo lo tienes aquí, La Gastroteca, con Iván Cubillo. Pues hablando de etiquetado, estamos hoy en la Gastroteca y he de reconocer que muchas veces los nutricionistas, dietistas nutricionistas, somos muy críticos con el etiquetado, pero claro, no todos son malas noticias. El etiquetado, como bien comentaba José Luis, es algo que evoluciona, que ha ido evolucionando, que ha ido mejorando. La verdad es que sí que podemos ver que ha habido una mejora constante y sí que quiero hablar de ciertas mejoras que han pasado en los últimos 20 años, 30 años sobre el etiquetado nutricional. Y es que, por ejemplo, en el 1992 pues no se indicaba la presencia de alérgenos y hoy en día sí. La información nutricional no era obligatoria.
y ahora mismo, como hemos hablado antes, sí que es obligatoria en todos los productos. Apenas estaban reguladas, por ejemplo, los mensajes como light o bajo en grasa. Ahora sí que están regulados, aunque sí que es cierto que las marcas juegan en su favor con esta serie de mensajes. Y las declaraciones de salud no estaban reguladas como tal, y ahora mismo pues sí que están reguladas, aunque también es cierto que las marcas juegan con estos mensajes a su favor. Y te falta una. Dime. Que antes costaba más despegar las pegatinas, las etiquetas, y ahora ya se despegan solas. Sí, claro, ¿veis? Eso es un avance. Eso es un avance. A todas luces. ¿Qué te parecen estas mejoras, José Luis? O sea, una de las mejoras muy importantes que tenemos que mencionar es que el texto ahora es legible, como hemos dicho al principio, porque antes no había una regla en cuanto a formato y tamaño. Mejor te indicaba algo que debía saber el consumidor, pero estaba tan chico que como, está la letra pequeña, si no haberte puesto gafas. Como hemos dicho, bajo mi opinión, a pesar de que somos muy críticos porque echa la ley, echa la trampa, para mí el etiquetado cada vez es más transparente, pero hemos de decir también que avanzan las formas de engañar un poquito al consumidor. Pero para mí está cada vez más fácil, digamos. Sí, al final el etiquetado, los reguladores hacen porque esa información sea más clara, como dice José Luis, y ahora vamos a ver dónde nos tenemos que fijar o dónde podemos poner el ojo para evitar ese engaño. Si miramos la parte frontal de un paquete, de un envase, pues encontraremos cosas más comerciales, vamos a decir, pues ya sería el diseño, la marca comercial, reclamos, ¿no? Que a veces encontramos, pues, el sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. También nos suelen reclamar con cosas llamativas, ¿no? Pues ese producto contiene, vamos a decir, que una fruta, pues encontraremos que si lleva fresa o sabor fresa, pues esa imagen de la fresa es gigantesca. Y sobre todo reclamos nutricionales y de salud, como es rico en hierro, rico en calcio, ayuda a tus huesos. Esta serie de reclamos, ¿dónde los encontramos, José? Pues a ver, este tipo de trampas que encontramos en el etiquetado son bastante común, ¿vale? Como bien has dicho, tenemos reclamos de ojo con el color. Últimamente el color negro se está asignando siempre a los alimentos ricos en proteínas. Ya lo he llegado a ver hasta en el jamón cocido y en el bacon, que tú dices, vamos a ver, es un producto de origen animal, obvio que es alto en proteínas, pues ya se le está otorgando el marketing a través del color. Los alimentos light de color rosa, que aparece casualmente siempre la silueta de una mujer de perfil que está corriendo, está bailando, etcétera, etcétera. Todos esos reclamos, es cierto que ahora las declaraciones saludables están un pelín más reguladas en cuanto a qué ingrediente lleva, pero todavía no hay que prestarles demasiada atención. La recomendación es gira el paquete. Claro, nosotros hemos dicho que cada vez son más transparentes y más legibles, pero claro, desde nuestra perspectiva como profesionales. Es cierto que el consumidor lo puede tener difícil, porque claro, tú lo ves muy fácil porque eres nutricionista. Sí, pero sí que es cierto que ante un producto que nos pueda parecer llamativo o recomendable por ese etiquetado frontal, pues al final la información que nos interesa a nivel nutricional está en la parte de atrás, y es la que hemos hablado antes, que tiene que estar clara y de manera obligatoria. Vamos a hablar de algunos claims, ¿no?, que podemos encontrar en las etiquetas. Y quiero que me des tu opinión, José Luis. Por ejemplo, si encontramos sin azúcares añadidos, ¿qué nos quiere decir y qué realmente es? Claro, sin azúcares añadidos es que no lleva como tal el ingrediente azúcar en sus diferentes versiones, porque una de las trampas que hacen es que, por ejemplo, como aparecen de mayor cantidad en menor por orden en la lista de ingredientes, para que el azúcar no aparezca entre los 3 primeros y te llame la atención, lo que hacen es que lo dividen en otros subingredientes. Por ejemplo, azúcar, jarabe de glucosa, fructosa, dextrosa y maltodextrina, por ejemplo, ¿no? Entonces aparecen con nombres que tú no sabes qué son, y eso hace que la palabra azúcar no aparezca en el top 3, ¿vale? Si hay un alimento, un ingrediente mejor dicho, que está ahí con el único fin de endulzar, como puede ser el dátil, ya no debería llevar la palabra o el reclamo sin azúcar añadido.
Y también la trampa que hay en las galletas 0 azúcares. Claro. Significa que no está añadido. Ojo, no que el alimento en sí no lo tenga. Totalmente. Aquí tengo un batido de 0 azúcares añadidos y te pone un asterisco grande ahí en el azúcares añadidos y abajo te pone contiene azúcares naturalmente presentes. Exactamente. Claro, es decir, que no lo han añadido, pero sí que No lo han añadido, pero puede parecer, por ejemplo, los zumos de frutas, te van a decir, porque ahora por ley te dicen lo del 0 azúcares añadidos, pero claro, una fruta a la que le has quitado toda la fibra y demás está naturalmente presente, que tiene un alto contenido en azúcares. Totalmente. Vale, si pone en la etiqueta sabor a fruta, ¿qué nos quiere decir y qué realmente es? A ver, esto para mí yo diría que es muy importante, ¿eh? Y es algo que necesitamos luchar para que esto se mejore porque digamos que en algunos alimentos no se exige un porcentaje mínimo para poder declarar que un producto lleve ese ingrediente. Vale, todo esto que he dicho que sean muy malas, por ejemplo, yogur sabor a fresa. No existe una ley que diga tiene que contener al menos un porcentaje de fresa. Yo le puedo poner un 2% de fresa y que ese producto bebible, un potito o lo que sea, ya pueda decir que sabe a fresa. O incluso añadirle un aroma a fresa y que ponga bebible de fresa. Claro, sí, al final incluso es eso, no hay legislación que frene a una empresa a decir a que ponga bien grande arándanos y que Claro. simplemente es que tenga sabor a arándanos, ¿no? O incluso que te ponga el dibujito de una fresa en un yogur, que el consumidor diga, hostia, esto sabe a fresa, sí, pero es que no lleva ni fresa. Totalmente. Ahí sí que es cierto que es una de las trampas que a mí más me chirría, vamos a decir. Vale. Si la etiqueta dice sin gluten, ¿qué nos quiere decir? ¿Y qué intenciones hay detrás de ese sin gluten? Hay veces que, por ejemplo, damos por sentado que algo es sin gluten. Por ejemplo, unas lentejas cocidas de bote, ¿no? Dice, bueno, las lentejas no tienen gluten. Pero debemos decepcionarnos siempre, sobre todo celíacos, por favor, que sea con el sellito sin gluten. Porque es cierto que aunque hay veces que no es obligatorio según qué producto tenerlo, si lo tiene mejor, o si no, irnos al apartado de ingredientes y en alérgenos, que nos diga puede contener trazas de gluten. Siempre intentar obtener la información desde distintas vías del etiquetado, ¿vale? Porque a veces juegan con la palabra sin gluten o el sellito sin gluten, pero puede haber una traza o puede ser que aunque aparentemente es un alimento que a priori no contiene de manera natural gluten, pero sí que puede contener trazas. Y luego algo que hay que tener en cuenta que también se utiliza el sin gluten como reclamo de salud, ¿no? Para esas personas que piensan que el gluten es malo, pues claro, yo te pongo el sin gluten aquí y es un reclamo de salud, pero bueno, eso no habla ni de las grasas ni de los azúcares que pueda tener o de la composición de ese producto, simplemente te está diciendo que es un producto sin gluten y tú, como tienes interiorizado que el gluten es malo, pues te llama la atención y lo consumes. En ese sentido sí que han habido muchas mejoras, ¿eh? Cada vez los sellos es porque no llevan, o sea, no sobrepasan el contenido de gluten y el sello, si lo lleva, a priori es un producto confiable, ¿eh? Si la etiqueta dice light, ¿qué nos quiere decir esto del light? Claro, si la etiqueta dice light, es que lleva, creo que era un 20% menos de grasa Sí. que el producto original. Ojo, no que ese producto sea bajo en grasa de por sí, sino que hay un original, por ejemplo, el Philadelphia. Pues está el Philadelphia normal y el Philadelphia Light al que le han quitado un 20% de su contenido en grasas. Eso No es. confundir con ligero, que ahora está el light y el ligero, o el 0%, que puede ser 0% ¿qué? Grasa o azúcares, ojo ahí, ¿eh? Claro, también el light corresponde a las calorías cuando hay una reducción, pero claro, no quiere decir que sea bajo en calorías, sino que tiene menos calorías que el producto original. Ahí está la trampa. Vale, y si dice natural, ya. Si la etiqueta dices dice natural, natural, artesano, casero, ya olvídate. Como bueno, natural, viene de una probeta, ¿sabes? sí, la verdad es que hay algunos reclamos, ¿no? Que utilizan ese pues campero, natural o casero y tal, y que realmente no habla de la composición nutricional de ese alimento, sino que nos intenta llamar la atención
por ese sentimiento idílico, ¿no? de lo que Como de nostalgia, ¿no? Eso Y es. el pan de molde artesano es como te imaginas que lo ha hecho un panadero en un horno de leña, Hombre. del pueblo. Y si Que le ponen al osito ahí el horno de panadero. Y si ya te acompaña una foto del panadero ahí metiendo La abuela la baza. de Casa Tarradellas, esa Claro, que está ahí en el pueblo. Sí, la nostalgia se utiliza mucho para vender comida. Pues muy bien, tenemos una sección por delante, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Cuida tu alimentación con la Gastroteca, con Iván Cubillo. Pues hablando de etiquetado nos encontramos y después de haber hablado de la información obligatoria, de algunas posibles trampas que nos podemos encontrar en ese etiquetado, me gustaría hablar del etiquetado frontal o front of package label, que es aquellos, digamos... Marcos se ríe. Buen inglés, Buen inglés, que se note, que se Programa note. bilingüe. De esos, digamos, símbolos que nos dan información extra y que nos dan una información como concreta y visual de lo que del perfil nutricional, o esa es la intención del producto que vamos a consumir. Este etiquetado frontal lo podemos encontrar en multitud de países, y lo que vamos a hacer en esta parte del programa es ver qué modelos hay y vamos a hablar de los pros y de los contras de cada modelo. Uno de los tipos es el modelo no interpretativo, que es el etiquetado frontal más utilizado en diferentes países y que se basa en las guías diarias de alimentación. Al final, lo que nos habla o lo que nos enseña este modelo no interpretativo es que de manera muy visual nos muestran las calorías, los azúcares, las grasas saturadas y la sal, y nos pone un porcentaje abajo de ese cilindro, de esa muestra, de lo que estamos consumiendo, basándonos en esta ingesta de referencia. Pros y contras, José Luis, de este modelo. Pues pros, que nos hace como un pequeño resumen muy visual de lo que viene siendo la tabla de información nutricional. Contras, por ejemplo, un pro puede ser que alguien diabético pues, puede saber qué cantidad de azúcar tiene ese producto a simple vista, ¿no? Contras, que el consumidor no sabe interpretar muy bien estos números. Ese porcentaje que significa, no aparecen siempre, incluso depende de cada país. Por ejemplo, en alguna aparece calorías, azúcares, grasas y grasas saturadas. En otros países como Sudamérica te dice grasas y otras grasas. O sea, dependiendo de qué país te aparece una información u otra. Por lo tanto, puede dejar colgado algún macronutriente o alguna información que puede ser imprescindible para alguien. Claro, y también si tomamos como referencia la ingesta de un adulto, pero claro, no todos los adultos tienen las mismas necesidades energéticas. las mismas necesidades energéticas, está claro. Es un modelo muy popular, lo podemos encontrar en países como Australia, Canadá, Chile, Camboya, Estados Unidos, en Polonia, Reino Unido, bueno, pues Singapur, en un montón de países. Yo sí que es cierto que a mí es un sistema que sí que me gusta. Evidentemente, lo que hemos hablado, al final tienes un conocimiento y es una manera muy, muy fácil de aplicarlo, pero sí que puedo entender que para otras personas sea difícil hacer esa lectura de información. Luego, una cosa que hay que tener en cuenta es que en algunos casos, cuando se da la información, se habla de porción o de servicio, que era lo que estábamos hablando antes de esa trampa de que, bueno, ¿qué es a lo que te refieres tú con porción? Puede ser 25 gramos, pero yo me estoy sirviendo 50 gramos del producto. Esto fue, perdona Iván que te interrumpa, esto como la información adicional, esto fue uno de los motivos por los que cada vez en Estados Unidos se consume más, porque las porciones que dicen los productores en el etiquetado son cada vez mayor. Por ejemplo, nosotros aquí una caja de cereales normalmente nos dice que un servicio son 30 gramos. En Estados Unidos, cuando los productos cada vez eran más grandes, los servicios eran más grandes.
Sí, sí. Entonces la gente tendía a consumir más porque el etiquetado te decía, oye, un servicio de esto son 100 gramos, ¿sabes? Y a lo mejor no debería ser tanto. Claro, te tienes que servir, ¿no? Exactamente, Es lo que yo te tienes que estoy servir. recomendando. Exactamente. Totalmente. Vale, pues después de los modelos no interpretativos, pasamos a los modelos interpretativos, que este es nuestro favorito, ¿verdad, José Luis? Sí, me encanta. Hay que interpretarlo, como su nombre dice, y aquí nos encontramos como modelo interpretativo, pues sellos de posicionamiento de concepto saludable, como es el keyhole o cerradura, que fue desarrollada por la Agencia Nacional de Alimentos en Suecia en 1989 y fue el primer modelo de etiquetado frontal nutricional en implantarse. Aquí podemos encontrar la cerradura de color verde o de color negro para identificar dentro de una misma categoría las opciones más saludables. Ventajas e inconvenientes. A ver, aquí una de las ventajas es que es de identificación rápida para el consumidor, es decir, está en etiquetado frontal, dibujito verde o negro, fácil de asumir y de interpretar. Inconvenientes, que yo creo que es por el año de creación de este sello, que puede confundir al consumidor y a veces no tiene en cuenta, bueno, a veces no tiene en cuenta la presencia o ausencia de aditivos. Y además tiene pocos matices, ¿no? O sea, aquí... Claro, puede otorgarle una cerradura verde a un producto que realmente no lo es. Sí, y que si estamos hablando muchas veces de que no hay que diferenciar productos buenos y malos, ¿no? No hay nada que cree esa dicotomía. Muy genérico, exactamente. Claro, de decir, bueno, verde o negro, aquí lo que está claro es que es claro, o sea, negro o verde, no puedes elegir ningún color más. Muy bien, después de ese modelo interpretativo tenemos los modelos ranking, que aquí nos va a empezar a sonar un poquito más. El primero es el Health Star Rating, que fue adoptado por Australia y Nueva Zelanda en 2014. Y este Health Star Rating informa sobre el valor nutricional de un alimento mediante iconos que muestran la cantidad absoluta de ciertos nutrientes y advierten cuando la cantidad de algún nutriente es más alto que la cantidad recomendada. ¿Qué opinas, José? A mí digamos que podría ser incluso como un pelín la versión mejorada del Nutri-Score. Ojo, tiene sus desventajas, pero no está nada mal, ¿eh? Porque debajo de, por ejemplo, las grasas saturadas te dice si es high, medium o low, igual que del azúcar y tal, y siempre aparece por cada 100 gramos, no como el primero del que hemos hablado. Y luego le otorga, pues, del 1 al 5 una puntuación. Ojo que al final, como cualquier algoritmo, igual que le pasa a Nutri-Score, tiene sus desventajas, pero a mí me gusta más que Nutri-Score, ¿eh? Además es bastante llamativo, ¿no? Sí, con el rollo del ranking está guay. Sí, con el tema de las estrellas y el número, la verdad es que es un modelo bastante llamativo. Y dentro de esas categorías, ¿no? Como bien hablaba José Luis antes, dentro de esos modelos ranking encontramos el Nutri-Score, que bueno, pues es un sistema de etiquetado frontal que surgió con la intención de complementar de manera sencilla el etiquetado nutricional de los alimentos. Ya lo conocemos, pero lo que hace es que da una nota dependiendo de la composición nutricional que tiene y pues le otorga una letra con un color A, B, C, D, E, A siendo lo más saludable, lo más recomendable y la E siendo lo menos recomendable. Ventajas e inconvenientes, José Luis, de este sistema del Nutri-Score. Pues mira, a pesar de que no nos gusta mucho, que ya lo hemos hablado muchas veces, es un sistema muy sencillo de interpretar para el consumidor. Semáforo, lo aplicamos también al tema de conducir, todos conocemos el semáforo de chiquititos, así que fácil de interpretar. Y que es cierto que a pesar de sus fallos y sus movidas, digamos que si es un alimento dentro de la misma categoría, por ejemplo, voy a comprar yogures, debería ser que el que tenga un verde va a ser mejor yogur que el yogur que tenga un naranja. Es decir, para comparar alimentos dentro de una misma categoría, lo hace medianamente bien, decente, vamos a decir. Inconvenientes, que esto se torna un problema cuando, por ejemplo, el aceite de oliva, aunque esto lo iban a solucionar, se le ha dado una D, o por ejemplo voy a comprar sardinas que son ricas en grasas y en omega 3, como sabéis, pues por el algoritmo se le otorga un color rojo y una Coca-Cola cero porque no tiene azúcares se le otorga un verde, ¿vale? O a unos cereales que le han quitado el azúcar añadido pero le han enriquecido con edulcorantes,
porque la marca lo sabe, conoce las reglas del juego y dice, bueno, yo quiero que mi producto tenga una letra verde. ¿Cómo me salto esas normas? Le bajo el azúcar y le meto edulcorante. O lo enriquezco con otro micronutriente. Así le subo la nota a mi producto para que parezca... Es una forma de blanquear un ultraprocesado. Totalmente, echa la ley, echa la trampa, como siempre decimos. Y ya para terminar, los modelos semi-interpretativos, ¿vale? Que es una combinación de todo lo anterior, ¿vale? Coge esa información del modelo no interpretativo y del interpretativo, o sea, coge el semáforo y la información por porcentajes de calorías, grasas, azúcares y sales, y lo pone en un mismo símbolo. Y también puede digamos, clasificar los alimentos dependiendo del contenido de estos nutrientes, pues ya sea bajo, medio o alto, con colores pues verde si es bajo en sales, ámbar si es medio o rojo si es alto en grasas o en azúcares. Este modelo, ¿qué te parece, José Luis? A mí personalmente me gusta mucho el de, bueno, son similares todos, pero el de Reino Unido, que es como el primero del que hemos hablado, que aparece energía, grasas saturadas, azúcar y sal. Sí. Y debajo del numerito se le aplica un color. Para mí es como la versión mejorada del primero, sí, del interpretativo. A mí me gusta mucho. Y además, fíjate que yo cuando vivía en Reino Unido vi esa evolución, porque antes se hacía ese modelo no interpretativo de la información y luego añadieron los colores, que creo que añade una claridad en la información evidente. Y luego algo que se ha puesto muy de moda es el modelo de alerta, ¿no? Que consiste en etiquetas de sellos de advertencias, los cuales indican alto en. Y en este caso puede ser grasas saturadas, azúcar, sal y calorías en su contenido cada 100 gramos o 100 mililitros. Los nutricionistas de todo el mundo se vuelven locos, ¿no? Dicen, esto es lo que hay que implementar sí o sí, ¿no? Tú, José Luis, ¿cómo te posicionas en esto? A mí me gusta mucho personalmente. Por ejemplo, el octógono negro que se aplica en Chile, Perú, Venezuela, Brasil y creo que ahora también Uruguay, México, Argentina y Colombia, Sudamérica. Personalmente me gusta mucho porque le indica al consumidor si ese alimento es alto en calorías, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio, etcétera, etcétera, ¿no? Es una manera de decir, oye, vas a comprar algo que sepas que es pues alto en esto o esto u otro. Que personalmente, como siempre he dicho, si esa persona lo quiere comprar, le va a dar igual el etiquetado frontal. Totalmente, como yo estas achiras de huila que me han traído desde Colombia, que tienen muy buena pinta y me apetece comérmelas, pero claro, tiene aquí 2 pedazos de octógonos negros, de octógonos, ¿no? De exceso en sodio y exceso en grasas saturadas, que yo creo que lo voy a abrir por el otro lado. Claro, porque tú tienes exceso de ganas de probarlas. No, y porque el octógono está aquí arriba, por aquí abajo no hay. Claro. Bueno, pues voy a ver si pruebo esto, hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de etiquetado. Tu menú favorito en Esencia Radio, La Gastroteca, con Iván Cubillo. Que a pesar de ser exceso en sodio y grasas saturadas, las achiras de huila están muy ricas, recomendables. Producto de la semana. Ya para terminar este programa y este análisis que hemos hecho del etiquetado, te quería preguntar, Jesús Luis, ¿ponemos demasiada responsabilidad en el etiquetado? No, es cierto que, a ver, yo creo que no le otorgamos demasiada responsabilidad, sino es lo que debe tener porque es como la comunicación entre la empresa, lo que nos quiere vender y a mí debería como darme pie a mejorar esa elección. Simplemente quiero que sean transparentes, que me digan lo que hay, que estoy comprando y que a priori pues sea, oye, si por ejemplo quiero comprar pavo, por favor, que sea más de un 85, un 90 de pavo. No me metas un 60% y el precio me lo mantengas igual de alto. Para mí es algo también ético, ¿no? De decir, tienes que ser totalmente transparente con la persona que te compra. Le ponemos demasiada responsabilidad en el sentido de que
le quitamos responsabilidad al consumidor. Creo que el consumidor no tiene la formación ni la información necesaria para interpretar ese etiquetado. Con lo cual, es cierto que el etiquetado siempre sale mal parado, a veces injustamente. Totalmente. Yo sí que es cierto que creo que a veces achacamos, y también los nutricionistas que cometemos este error, ¿no? Achacamos al etiquetado cierta responsabilidad cuando al final, en última instancia, yo creo que en líneas generales tenemos claro qué es sano y qué no, y qué deberíamos consumir y qué no, y dónde tenemos que poner el foco en lo que consumimos y qué no. Yo creo que a veces nos hacemos trampas al solitario a decir, no, pero es que en el etiquetado frontal o en el paquete me ponía que lo que hemos hablado antes, fresa o arándanos o tal. Claro. Bueno, o sea, yo creo que al final todos deberíamos tener claro qué es lo que debemos consumir y sobre todo fijarnos en la información que para nosotros es relevante. Yo creo que al final todos tenemos más o menos claro de que tenemos que poner el foco en grasas, azúcares y sal, ¿no? Uh-huh. Y que sobre eso podemos tomar decisiones de salud sobre los productos que consumimos. José. Se me ha quedado congelado, José, de que semejante respuesta que le he dado y el pobre mío se me ha quedado congelado. ¿Qué ha pasado? Se ha ido de Marcos, repente. Se ha ido de repente, ha dicho, yo ya no quiero estar más en este programa. ¿Tú esto del etiquetado, Marcos, le prestas atención al etiquetado? Pues sí, lo intento mirar un poquito. Hombre, a ver, un poquito. Tampoco soy experto en la materia, pero sí que es verdad que intento cuidar un poco el que no haya ciertas sustancias en esa etiqueta. Y ahora que estás entrenando un poco más y que estás poniéndole el foco a tu alimentación, ¿no? Me imagino que estás un pelín más pendiente, ¿verdad? Sí, estoy más pendiente, efectivamente. José Luis, ¿has vuelto? Estoy por aquí. Habías desaparecido de semejante respuesta que te había dado, que te habías quedado en blanco. Has dicho la industria alimentaria me ha llevado. te han escuchado y los bots sí. te han quitado la conexión. Pues nada, con esta pequeña reflexión terminamos el programa de hoy, que ha sido muy interesante, en el que hemos analizado tanto la información que encontramos en el etiquetado como diferentes tipos de etiquetados frontales. La verdad es que ha sido un auténtico lujo contar con José Luis aquí conmigo. Gracias, José Luis. Un placer. Gracias, Marcos, por estar ahí a los mandos de la máquina. Como la naranja mecánica. Una semana más, mira, naranja, además, vengo. Claro, las referencias futbolísticas no están funcionando contigo. No, es que yo soy de otra época. Yo lo intento, yo lo sigo intentando. Si alguien lo ha pillado que me está escuchando, que me mande un mensajito. Un DM. Un DM o MD en IG. Nosotros nos vamos a pasar un fin de semana. Hasta luego, chao, chao. Síguenos en las redes sociales, La Gastroteca _Esencia Radio.